Buenos días, esta es la clase de primeros auxilios. Como ustedes bien saben y como ya debieron haber investigado, el acompañamiento ahora lo vamos a llevar durante 3 días. ¿Sí? En estos 3 días, ustedes tienen que completar ya sea el mínimo probatorio que es 70 o el máximo que es 85. ¿Ok? De esos 85 puntos, 15 están divididos como normalmente se hace en el acompañamiento. 5 que son correspondientes a la participación, 5 a la asistencia y 5 al comportamiento. Para el comportamiento es muy sencillo, hacer buen uso de los materiales, en este caso los videos de enseñanza, de las rúbricas y de las tareas que se marcan. ¿Ok? Tener trabajos limpios y entregarlos en tiempo y forma. Con respecto a la participación, lo mismo. Un trabajo entregado con todos los requerimientos tal como se piden con la rúbrica, de igual forma que esté entregado en tiempo y forma, ¿sí? No antes ni después de la fecha o la hora requeridas y siempre enviados vía correo electrónico. Es necesario que ustedes estén al pendiente siempre de la plataforma, porque en la plataforma es donde ustedes van a poder acceder no solamente a los links de los videos de la clase, sino que además van a encontrar las rúbricas de las actividades correspondientes a ese día de clase. ¿Ok? Los otros 70 puntos que quedan los vamos a dividir. 40 puntos lo vamos a manejar para las tareas. Van a tener ustedes 3 tareas, una por día de clase, son 3 días de clase. ¿Ok? Entonces, al finalizar de cada clase, yo les voy a mencionar que ya está lista la rúbrica de la actividad correspondiente y que ustedes pueden ir a la plataforma y descargarla para empezar a hacer la actividad. Casi siempre en el día de la clase. Después yo les voy a explicar cómo se hace esa tarea, para que no haya duda cuando ustedes lean la rúbrica. De todas maneras podemos estar en contacto vía plataforma o vía correo electrónico. ¿Sí? De igual forma mi correo electrónico ustedes lo van a encontrar en la rúbrica, ahí está muy bien escrito, ese correo es un correo institucional y no hay ningún problema con él. ¿Sí? No es un Gmail, no es un Hotmail, pero eso no significa que no funcione, entonces no hay pretexto. Todos mis alumnos durante todos los semestres han mandado sus tareas ahí sin ningún problema. Hay que copiar muy bien el enlace y fijarse muy bien de escribir todo en minúsculas, con todos los puntos y los guiones bajos. ¿Ok? Para que no haya pierde. Ustedes mandan su tarea y eventualmente cuando yo revise ese correo, yo debo de contestarles con su calificación y con la retroalimentación de la tarea. Es necesario que estén muy pendientes de lo que dice la rúbrica, para que ustedes sepan no solamente cómo hacerlo, sino los lineamientos, qué día, a qué hora y cómo lo tengo que entregar. Casi siempre va a ser siempre por el correo electrónico, ¿ok? Casi nunca hago que suban trabajos a plataforma, pero es necesario que ustedes entren a la plataforma para que descarguen las rúbricas y vean los links de estos videos de la clase. Algo que me faltó mencionar es con respecto a la asistencia, ¿ok? Esto es un video pregrabado, ¿sí? Ustedes lo van a poder ver en cualquier momento, no solamente para responder sus dudas, sino también para poder checar las diapositivas y la información disponible. En el caso de primeros auxilios, me parece que es lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Cómo voy a saber que ustedes asistieron o al menos se tomaron en cuenta esta hora de clase? Necesito que para esta primera clase ustedes entren a la plataforma, ¿sí? Me dejen un punto en el chat. Ustedes saben que hay un chat en la plataforma. Ahí pueden ustedes escribir mi nombre. Automáticamente abren la ventana del chat y me dejan un punto o me dejan maestro, soy tal, de primeros auxilios y obviamente tiene un horario. Yo me voy a fijar que ustedes manden ese mensaje en el horario de la clase, de 9 a 10. ¿Ok? No 9:05 ni 9:10, a las 9 en punto. ¿Ok? Si ustedes entran de manera puntual, ya tienen su primer punto de asistencia, de los 5 que se requieren. Y obviamente eso también les cuenta como comportamiento y como participación, para juntar esos 15 puntos y no solo aspirar al 70. ¿Ok? Otra cosa importante es que requiero que cuando den las 10, o sea, el término de la clase,
ustedes también me escriban otra vez en la plataforma, o también puede ser al correo electrónico. En cuanto tengan mi correo, me pueden mandar tanto en plataforma como en correo: maestro, soy tal. Este es como que mi mensaje de salida. Van a tener un mensaje de entrada en el horario de 9 y un mensaje de salida en el horario de 10. ¿Ok? Entonces así vamos a corroborar que ustedes utilizaron esa hora para la clase. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de la participación, el comportamiento, la asistencia, los puntajes, el proyecto final. Como les dije, son 3 trabajos que vamos a hacer. Va a ser uno por cada clase. ¿Sí? Yo voy a dividir los puntos, que son 40, entre esos 3 trabajos. Van a haber 2 de 15 puntos probablemente y uno que valga 10. Esos suman los 40. Los otros 30 restantes van a ser de su trabajo final. Muy probablemente yo se los voy a decir en la segunda clase. Les voy a decir, bueno, vas a hacer un portafolio o a lo mejor vas a hacer otro trabajo especial, ¿ok? Dependiendo de cómo vea yo que entreguen su primer trabajo. Entonces, de todas maneras, obviamente, como cualquier trabajo, ese producto final va a tener una rúbrica que ustedes tienen que descargar en plataforma y que obviamente me lo van a tener que mandar al correo. Ya saben, para cada día de clase y para cada horario, ustedes tienen que escribir tanto en plataforma o en el correo electrónico: maestro, soy tal, 9 de la mañana es mi asistencia. Y a las 10 de la mañana me vuelven a mandar el correo: soy tal, este es mi horario de salida de la clase. ¿Ok? Así yo voy a estar pendiente de que ustedes al menos estuvieron conectados durante esa primera hora. Y bueno, eso es con respecto a todos los lineamientos que vamos a seguir durante la clase. Esta es nuestra primera clase, que son los primeros auxilios. Entonces, les voy a mostrar una pequeña presentación correspondiente a los conceptos básicos de primeros auxilios. ¿Ok? Es algo muy sencillo, es algo muy fácil. El trabajo final obviamente está relacionado a este tema, entonces sí les pido que presten un poco de atención. Son más que nada conceptos y definiciones, por favor. Muy bien, entonces a continuación vamos a empezar con la pequeña presentación. Es un PDF de unas diapositivas que trata de los principios básicos de primeros auxilios. Ustedes bien saben que para poder hacer cualquier cosa de primeros auxilios es necesario que tengamos ciertas nociones de cómo es la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Ok? Si nosotros entendemos cómo funcionan ciertas cosas de nuestra anatomía y nuestra fisiología humana, vamos a saber qué hacer en caso de que nosotros tengamos algún accidente. Ustedes bien saben que los primeros auxilios, más que salvar una vida, es prevenir, ¿sí? Para poder salvar posteriormente, ¿sí? No es algo definitivo. Un primer auxilio es algo preventivo y es algo que va a servir para dar pie a un tratamiento para continuar la mejoría de la persona. Esto puede ser una herida, una enfermedad, lo que sea. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un PDF en el que son unas diapositivas de los principios básicos que debemos saber para poder realizar los primeros auxilios. Entonces, les pido que por favor presten mucha atención. Muy bien. Entonces, se los voy a poner en modo lectura para que ustedes lo vean más grande. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tema es nuestra unidad 1, que son los principios generales o principios básicos de los primeros auxilios. Entonces, ¿qué debemos de saber? Existe algo que se llama socorrismo, ¿sí? El socorrismo es, vamos a tratarlo como un tipo de prevención, ¿ok? Está íntimamente relacionado con los primeros auxilios. De ahí la famosa palabra de los socorristas, ¿verdad? Cuando hay algún accidente automovilístico, por ejemplo, los socorristas, que son por lo general gente que está especializada en los primeros auxilios, son los primeros en recurrir al lugar y son los que
nos van a dar esos primeros auxilios que van a ayudar a prevenir alguna lesión mayor, ¿ok? O en algún determinado caso reanimar a la persona si esta está inconsciente, ¿ok? Entonces, vamos a ver que con respecto al socorrismo vamos a distinguir dos cosas importantes, la prevención primaria y la secundaria, ¿ok? La primaria, como bien dice la diapositiva, son prevención de accidentes, ¿ok? Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a suponer que o sea, una prevención primaria, para que ustedes lo entiendan bien, es como que antes de un accidente, ¿ok? Vamos a suponer que, no sé, yo me dedico a hacer gimnasia olímpica, por ejemplo, ¿ok? Una persona que hace gimnasia olímpica, ¿cuál creen ustedes que podría ser una prevención primaria? Obviamente, si es una persona que se va a dedicar a un deporte de alto riesgo, pues tiene que tomar sus prevenciones, por ejemplo, colocar colchonetas, ¿sí? Algo que pueda amortiguar en el caso de que haya una caída. Eso es parte de socorrer, ¿ok? Tener algo que pueda amortiguar nuestra caída en caso de que esto ocurra. Eso es una prevención primaria y casi siempre está dada por las mismas personas que se dedican a eso, ¿ok? Después está una prevención secundaria. Aquí esta ya es más cuando ocurrió el accidente, ¿sí? Si ponemos el mismo ejemplo de una persona que se dedica a la gimnasia olímpica, vamos a ver que aquí ya, si la persona se accidentó, vamos a suponer que a lo mejor no cayó en el colchón o se fracturó algo, o sea, lo ideal para empezar es no moverlo y necesitamos que llegue a alguien que pueda socorrer a la persona para ir a un hospital, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces pues no podemos esperar a esto y es necesario socorrer a la persona o llevarla de inmediato al hospital. De ahí que nosotros sepamos los principios básicos de los primeros auxilios. Entonces, la prevención secundaria se da ya cuando ocurrió el accidente y nosotros tenemos que empezar a actuar utilizando los primeros auxilios, ¿okay? Una prevención primaria es literal, es una prevención para evitar cualquier accidente. Si el accidente ocurre, ya pasamos a los primeros auxilios y ya hacemos la prevención secundaria. Y la prevención secundaria es para evitar algo mortal o algo diferente, ¿ok? Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como ustedes ya saben, define accidente como un suceso generalmente prevenible que provoca o tiene el potencial de provocar una lesión, ¿ok? Si nosotros regresamos a lo que vimos en la diapositiva anterior, vamos a ver que hay una prevención primaria y una prevención secundaria. Y es un antes y un después de algo que está en medio y que se conoce como accidente, ¿ok? Si nosotros y dentro de nuestras manos está prevenir el accidente como parte de una prevención primaria, siempre hay que hacerlo. Fijarse muy bien de las cosas, de que todo esté bien, de que las medidas de seguridad funcionen, un botiquín en caso de ser necesario, todo eso es parte de la prevención primaria. Si nosotros llegamos al punto medio del accidente, es necesario pasar a la prevención secundaria, ¿ok? Pero siempre tomando en cuenta la definición de accidente, ¿ok? Ahí, por ejemplo, eso les puede servir para su tarea. Entonces anoten muy bien ese concepto y tenganlo en cuenta. Ahora, ¿cómo definimos los primeros auxilios? Los primeros auxilios los podemos definir, como dice aquí la diapositiva, como la asistencia o tratamiento inmediato que se presta a alguien herido o repentinamente enfermo antes de la llegada de una ambulancia. Obviamente, la mayoría de las personas que saben de primeros auxilios, aunque no sean médicos o enfermeros, ¿sí?, tienen la labor de recurrir a un hospital para que podamos llegar a alguien que sea especializado y que nos pueda atender de manera adecuada. Pero saber sobre primeros auxilios es algo muy bueno y que puede ayudar a evitar muchísimas cosas peores a largo plazo, ¿ok? Entonces, antes de la llegada de una ambulancia u otra persona apropiadamente calificada, ¿verdad?, para conservar la vida y evitar el agravamiento del estado de la vida. Si la persona se cayó de un árbol, está fracturada o está inconsciente, se siguen ciertos pasos. Si la persona se va a asfixiar, son otros. Si está perdiendo mucha sangre, son otros. Son diferentes, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a distinguir eso, ¿ok? Ahora, aquí dice, ¿quién debe de actuar primero? Si ustedes ven la foto en esta diapositiva, hay un accidente automovilístico.
¿sí? Ahí es una moto o que se estampó contra un automóvil, ¿ok? No sabemos cómo está la situación, pero sabemos que hay personas heridas. Nosotros, que sabemos sobre los primeros auxilios, ya sabemos que lo que se debe hacer primero es que las personas más próximas, ya que el tiempo es un factor determinante, esas son las que deben actuar primero. Es decir, si yo voy, por ejemplo, caminando por la calle y veo este accidente y veo que nadie más se acerca, entonces yo, como ya sé de primeros auxilios, y ya tomé mi clase, porque tomé un curso, un diplomado, entonces tengo que ir al lugar, revisar el auto, ver cómo están las personas, ver si se mueven, si están conscientes, ¿sí? Entonces, todas esas personas, los transeúntes, los que están alrededor del accidente, son los primeros en actuar, porque son los que tienen que moverse rápido en caso de que las cosas se vayan agravando. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de esta primera prevención? Número uno, preservar la vida. Si nosotros atendemos en el accidente anterior, revisar, ¿no? Ver que estén inconscientes, si están perdiendo sangre, qué está pasando, ¿no? Para que cuando yo llame a la ambulancia, saben que vengan de una vez, porque eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Llamar a la ambulancia e ir a revisar cómo está la situación. Y decir, ¿sabe que hay una persona inconsciente, una está perdiendo mucha sangre? Ok. Ahora, limitar el empeoramiento del trastorno. Si yo veo que la persona a lo mejor está consciente, ¿sí? Pero se lastimó la pierna y de su pierna a lo mejor está saliendo muchísima sangre, bueno, tengo que buscar la forma de detener esa hemorragia, pero evitando que la persona se mueva lo más que pueda, ¿sí? Para evitar que siga perdiendo más sangre. Esas son algunas nociones que vamos a ir viendo. Y obviamente promover la recuperación. ¿Cómo? Si veo que la persona está perdiendo mucha sangre, bueno, detener esa hemorragia de alguna forma, tapar la herida para que no se infecte, ¿sí? Cualquier cosa que me pueda ayudar a prevenir un mal mayor. Ahora, con respecto a los accidentes, vamos a ver que los infantiles son la primera causa de muerte en los niños, casi siempre por alguna negligencia, ¿no? Que dejamos al niño a diestra y siniestra hacer lo que quiera y pues bueno, desafortunadamente esto conllevó a un accidente. Entonces hay más muertes por lesiones que por la suma de todas las demás enfermedades infantiles, que ustedes no lo creen. Y el 15% de estos accidentes ocurren en los centros escolares. Obviamente nosotros en la preparatoria pues ya estamos un poco más conscientes de las cosas y pues estas cosas no son tan comunes, pero en un kindergarten, ¿sí? En un preescolar, esto es muy común. Entonces hay que estar muy pendiente de esto y saber cómo prevenir. ¿Qué tipos de accidentes podemos encontrar como parte de los principios básicos de salud? Podemos saber que en menores de un año los accidentes más frecuentes son siempre quemaduras o atragantamientos. Quemaduras porque los niños son muy curiosos. Entonces ellos tocan y quieren descubrir, y es como se topan con pared, ¿verdad? Y los atragantamientos también. Precisamente esa misma curiosidad los lleva a querer probar o a meterse a la boca casi cualquier objeto y eso puede ocurrir un atragantamiento. ¿Sí? Al no controlar ellos muy bien pues los músculos de la lengua, de la boca, es muy fácil que hagan el reflejo de tragar y tomen alguna sustancia o algún objeto que les pueda provocar ese atragantamiento. En mayores de un año, en cambio, son los traumatismos y las intoxicaciones. ¿A qué nos referimos con traumatismos? Algún golpe ocasionado por alguna caída, algún objeto importante, cualquier cosa. Y las intoxicaciones, precisamente dados por esta misma curiosidad, ingerir alguna sustancia que parezca atractiva para ellos, tanto de manera física como olorosa, ¿no? Por el olor, y esto los lleva a algún tipo de intoxicación. ¿Ok? Si se dan cuenta en las diapositivas, la mayoría de los conceptos importantes están en azul. Eso les pido que los copien y, y por favor los anoten muy bien. Necesito que al final de esta clase ustedes me copien todos esos conceptos como parte de sus evidencias. Okay. Vamos a suponer que nos encontramos frente a un accidente, ¿ok? Entonces, aquí hay unas siglas que se conocen como PAS, PAS, que significan proteger, alertar y socorrer, que son los principios de actuación, pero no se refiere a actuación de teatro, de telenovelas, no, sino actuación de actuar cuando nosotros estamos frente a un accidente, ¿ok?
Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma, ¿sí? Porque obviamente un accidente, independientemente de cómo sea, siempre va a alertar a las personas, tanto a los que estamos cerca como al que le ocurrió, ¿ok? Entonces siempre hay que guardar la calma, ¿sí? Una persona calmada es una persona que piensa mejor las cosas y que sabe cómo actuar. El segundo punto es evaluar la situación rápidamente, pero no precipitarse, ¿ok? Si yo, por ejemplo, veo que la persona está ahí sentada y está perdiendo sangre porque la pierna tuvo un accidente, bueno, entonces, antes de moverle y detener la hemorragia, hay que observar muy bien, bueno, qué fue lo que pasó. ¿Tiene algo enterrado? ¿Simplemente es una herida abierta? ¿Ok? Tratar de ver con qué se lo causó y después actuar, ¿ok? Pero primero hay que observar muy bien la situación. No vaya a ser que por querer detener la hemorragia empeore la cosa o a lo mejor le provoque alguna fractura o algo. ¿Ok? Al final, todo lo que tenga que ver con primeros auxilios tiene que ver, sí o sí, con la prevención. La actuación del socorrista sigue el protocolo, que es el PAS, proteger, alertar y socorrer. ¿Ok? Proteger. Si veo que la persona a lo mejor sufrió un accidente automovilístico y está inconsciente en el auto y el auto se empieza a incendiar, tengo que proteger a esta persona. Puede ser que esté fracturada, que esté lastimada, que tenga una contusión, pero antes de eso yo necesito sacar a esta persona del automóvil, porque necesito protegerla en caso de que el automóvil explote o se haga un incendio. ¿Ok? Después, alertar, ok, ya puse a la persona a salvo, ¿saben qué? Llamen a la ambulancia, llamen a la patrulla, los que tengan que venir, para que después pasemos al tercer paso, que es socorrer, ¿sí? O sea, si la persona tiene una contusión, si está inconsciente, intentar que recupere el sentido, ¿ok? Esas son las siglas más importantes. Y es parte de lo que ustedes tienen que anotar para su tarea, que es un glosario. Al final se los voy a explicar. Ahora, ahí está. ¿Cuáles son los principios de actuación? Ya vimos que son tres, que es paz, proteger, avisar y socorrer. Y socorrer conlleva al reconocimiento de los signos vitales, para que nosotros podamos socorrer a una persona antes de que llegue una ambulancia o alguien calificado. Necesitamos saber si esta persona está bien, ¿sí? Porque puede ser que no necesariamente esté muerta, pero tenga signos vitales, ¿ok? ¿Cómo medimos los signos vitales? Puede ser con yugular, con las muñecas, ¿sí? Puede ser poniendo un espejo en la nariz, o sea, que la persona esté respirando, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a identificar estos signos vitales para decir, bueno, que la persona está consciente, simplemente, o perdón, está viva, vaya, pero está inconsciente, ¿ok? Entonces, una vez que reconocemos esto, ahí está. ¿Cuáles son esos signos vitales? La conciencia, si la persona está despierta o desmayada, respiración, si está respirando, ¿no? Porque puede estar vivo, pero a lo mejor algo le está impidiendo respirar y se está asfixiando. Y el pulso, ¿no? Si la persona tiene pulso, ok, todo está bien, entonces hay que actuar, ¿ok? Si se dan cuenta, eso es como un escalera. Una cosa lleva a la otra. Ahora, con respecto a proteger, vamos a ver que proteger el accidentado o accidentados y protegerse a sí mismo, ¿verdad? Obviamente vamos a suponer este mismo ejemplo del auto que se está incendiando, ¿verdad? No nos vamos a quedar cerca del auto, así como tenemos que proteger al que está inconsciente, pues también nosotros. Imagínense que explote, nosotros estamos llevándonos ahí a la persona, lo dejamos cerca, a nosotros nos va a tocar el siniestro, vamos a ser parte de él y pues para qué, nos va a salir nos va a salir peor el intentar socorrer a esta persona. ¿Ok? Es necesario que tú te resguardes a ti mismo para poder ayudar a la otra persona. Si el que presta el auxilio se lesiona, difícilmente va a poder ayudar a la otra persona. Porque al final de cuentas, pues va a ser una escalera que va para abajo y no para arriba como debía ser. ¿Ok? Ahora, si nos acercáramos al lugar del accidente, dice, solo nos acercamos al lugar del accidente, sí es seguro. Vean esa imagen. ¿Ustedes creen que es seguro acercarse ahí? Por supuesto que no. Obviamente, eso no de repente apareció. Primero tuvo que haber sido algo gradual para que llegara al punto de esa imagen que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que antes de que esto pase, nosotros revisemos rápidamente y nos alejemos lo más posible de eso. ¿Ok? Pero si esto está así, ¿a qué te vas a acercar? ¿Para poner en riesgo otra vida que es la tuya? Pues para eso no. Ahora, es muy necesario
necesario la autoprotección, es decir, si nosotros nos protegemos, podemos proteger a alguien más. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Señalizar adecuadamente el lugar, o sea que, por ejemplo, ¿sabes qué? En una carretera no hay una curva peligrosa. Eso nos ayuda a prevenir, a disminuir la velocidad, ¿ok? No acercarnos si existe algún peligro de atropello, es decir, que, por ejemplo, a lo mejor la persona está ahí tirada en medio de la calle, pero los autos siguen pasando, entonces hay que estar muy al pendiente de esto, o sea, no comprometernos. No aproximarse si existe un peligro de incendio o electrocución. Imagínense que está lloviendo y se desprendió un cable de alta tensión y hay una persona, no sé, tirada inconsciente cerca de ella. Obviamente tenemos que ver qué fue lo que pasó, ¿no? Si la persona está electrocutada, si nosotros nos acercamos a ayudar, muy probablemente terminemos igual. Entonces, hay que evaluar muy bien los alrededores y la situación para que sepamos cómo responder. Dice, si en el caso de algún incendio, cerrar la llave del paso del gas o abrir las ventanas para que no tengamos una intoxicación por carbono. ¿Sí? En un incendio, en alguna, por ejemplo, que se haya, no sé, desajustado una válvula de algún tanque de gas, es necesario que nosotros estemos cerca de un lugar que tenga bastante aireación para que nosotros no nos asfixiemos. Si, por ejemplo, hay un cable de alta tensión que se cortó, buscar la forma de cortar esa electricidad, de tal suerte que si yo piso cerca del cable, ya no me va a afectar porque ya la alta tensión ya no está corriendo. ¿Ok? Y si hay fuego, pues intentar extinguirlo lo más que pueda para ver cómo puedo ayudar. ¿Sí? Estos son principios de autoprotección y al mismo tiempo caemos en lo mismo, de prevención. Entonces, autoprotección, ahora alertar. Una vez que ya nos protegimos a nosotros mismos, bueno, avisar a otras personas o a instituciones, ¿sabes qué? Una patrulla, una ambulancia, que vengan los que tengan que venir, pero que vengan ya, por esto y esto, y esta es la dirección. Para que ustedes puedan dar todos estos datos, muchas veces cuando nosotros llamamos al 911, nos preguntan muchas cosas. Y a veces es un poco frustrante porque si, por ejemplo, a ti te pasa el accidente o le está pasando a algún familiar, pues es muy difícil que mantengamos la calma, ¿no? Porque pensamos, es que se me va a morir, manden una ambulancia ahorita mismo. Y, o sea, y no es tan así. O sea, es necesario, hay todo un protocolo, porque muchas veces no sabe, la persona que está al otro lado del teléfono no sabe si la llamada es falsa o no. ¿Ok? Entonces te tiene que hacer ciertas preguntas. Oiga, ¿cómo es el lugar? ¿Cuántas personas? ¿Qué está pasando? Puede escribirlo lo más detallado que pueda. A veces es muy complicado, pero es necesario que nosotros mantengamos siempre la calma porque, como les digo, una persona que está tranquila es una persona que puede ayudar más que una que está desesperada. Avisar también incluye el servicio de bomberos, policías y sanitarios. ¿Ok? Ahí hay un número, pero ya es diferente. Dice, la persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión. Por eso les digo que hay que estar muy tranquilos. Yo sé que muchas veces es difícil cuando se trata de un familiar o nosotros mismos, pero si nosotros, mientras más detalles podamos dar, más fácil es que las cosas actúen rápido y de manera adecuada. Y evitar los datos irrelevantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, no, pues necesito una ambulancia, un 911, ¿no? Te van a preguntar la calle, la dirección, qué fue lo que pasó. Cuando te pregunten qué fue lo que pasó, así lo más breve, ¿sabe qué? Me ocurrió un accidente, me chocaron, yo estoy consciente, pero ¿sabe qué? No me puedo mover, tengo lesionada la pierna, me está saliendo sangre, manden una ambulancia ya. No tienes que explicar, es que mi pie está trabado en el acelerador y creo yo que me pasa eso, o sea, no. Lo más breve y conciso que se pueda, ¿ok? No perder el tiempo. Recuerden que al final ese tiempo se traduce en, bueno, en poder evitar algo peor. Dice, en caso de accidente como ha ocurrido, la localización exacta, impresión general de las víctimas, por ejemplo, si vemos que a lo mejor fue un camión de pasaje, bueno, más o menos cuántas personas hay, qué tipo de lesiones tiene, si hay características especiales, o sea, riesgo de incendio, de electrocutarse, de una explosión, y características especiales de las víctimas. Por ejemplo, a lo mejor alguna persona sufre de la presión y está desmayada, pero no está herida, pues eso puede ser algo, ¿no? También a lo mejor una persona discapacitada que se quedó atrapada en el autobús y nadie la pudo ayudar, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso va a ayudar a acelerar el proceso y que cuando venga la ambulancia esté preparada para lo que se pueda encontrar.
Socorrer. Socorrer dice que es hacer todo aquello que es correcto y seguro y también no hacer nada que sea improcedente. ¿A qué se refiere con eso de improcedente? O sea, si por ejemplo, ay, no se está desmayado, le voy a dar respiración de boca a boca. O sea, ¿y para qué? ¿Cómo sabes que lo que necesita es respiración de boca a boca? ¿Cómo sabes que no está inconsciente por un golpe en la cabeza? ¿Cómo sabes que no está inconsciente porque a lo mejor ya no tiene signos vitales? ¿Ok? No vas a desperdiciar el tiempo ahí ni lo vas a mover en vano. O sea, signos vitales, qué es lo que está pasando alrededor, todo esto dado por actuar con calma. Hay un segundo punto que dice, a veces es mejor la actuación simple, da un apoyo moral al accidentado, que puesta en marcha de las condiciones. Muchas veces queremos ayudar, queremos así como que, ¿sabes qué? De una vez ya llamar, hacer, deshacer. Y muchas veces, con que si la persona está consciente, sabe que tranquila, alguien más va a llamar, porque muchas veces nosotros no sabemos primeros auxilios en algunas ocasiones. Entonces, si no sabemos, no nos vamos a meter en complicaciones. Podemos llamar a las autoridades, decir, ¿sabe qué? Una ambulancia, por favor. Y si la persona está consciente, sabes que tranquilízate, estás perdiendo sangre, entonces relájate, agárrate bien la herida, ¿sí? O sea, que vea que la persona no está sola. Y no intentar hacerse el héroe, como dicen por ahí, porque se puede empeorar más. Dice, ejemplos de actuaciones para socorrer. Tranquilizar a la víctima, determinar las posibles lesiones, la víctima que más grita suele ser la más grave, o sea, la que le duele más o la que tiene una lesión peor. No desplazar ni mover a la víctima si no hay riesgo, evitar la pérdida de calor corporal en caso de que se haya ahogado o se haya caído en un lugar de aguas muy frías, no dar de comer ni de beber porque esto puede empeorar en caso de una intoxicación, y maniobras como las que aprenderás en el curso, que son el RCP. Obviamente lo vamos a aprender vía imágenes, pero pues bueno. Dice, evaluación inicial del accidentado. Esto es muy importante. Si nosotros ya identificamos al accidentado, vamos a comprobar si respira, si está sangrando, ver si está consciente y tomarle el pulso. Todo lo que vimos en la escalerita de la diapositiva anterior. Todo lo que tiene que ver con la prevención. Verificar la respiración. Hay varias formas para hacer esto. Se puede acercar la mejilla, la oreja para escuchar, para sentir la respiración. Ahí dice, colocar la mano bajo el tórax para sentir el movimiento. O sea, si nosotros ponemos la mano aquí bajo la espalda, vamos a sentir si la persona está respirando. Ahí es lo que les comenté del espejo, ponerlo frente a la nariz para ver si la persona está respirando, si el espejo del baño, si está respirando. Y la frecuencia de respiración es la más de 15 a 20 respiraciones por minuto. Es muy difícil que nosotros podamos determinar este tipo de respiración, sobre todo en un momento de crisis, pero el del espejo es el más efectivo, a mi parecer. Miro, escucho y siento, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy tocando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Está respirando? ¿Está todo bien? O sea, es necesario que nosotros hagamos las cosas de manera adecuada y mantengamos siempre la calma. Tomar el pulso. Bueno, el pulso obviamente está dado por la circulación de la sangre, por eso les digo que es necesario que nosotros sepamos ciertos principios básicos de la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Okay? El pulso por lo general se toma en la muñeca, que es donde tenemos venas. Por lo general son esas venas que están como en la imagen. Nosotros tocamos ahí, ¿sí? Y si sentimos el palpitar, es que la persona tiene pulso. Es decir, su corazón sigue trabajando y la sangre sigue circulando. O sea, la persona está viva, aunque no esté consciente. Ahí dice, colocar los dedos en el hueco situado inmediatamente por encima de la arruga de la muñeca. Nosotros tenemos nuestra muñeca, tenemos unas arrugas por aquí y más o menos aquí. De hecho, si ustedes hacen esto mismo que yo estoy haciendo, enseguida van a sentir ustedes mismos sus pulsaciones. Eso es que ustedes tienen pulso todavía. En el caso de niños y recién nacidos, las pulsaciones van de 100 a 120 y 140 latidos por minuto, con adultos de 60 a 80 por minuto. Comprobar la velocidad de los latidos, la fortaleza, si es un latido fuerte, si es un latido débil, el ritmo, si es regular, si es irregular, porque eso les va a decir mucho a los socorristas. ¿Ok?
¿Qué hacemos después de la evaluación inicial? Bueno, si ya vemos que la persona respira, está inconsciente, bueno, cuando la víctima está inconsciente, primero respira y tiene, ¿ok? Debemos vigilar su respiración, ver que esta no se corte porque esto puede agravar la situación. Entonces hay que ver que la persona esté respirando y que se mantenga haciendo que llegue a la ambulancia. Si la persona no respira y no tiene pulso, es necesario dar respiración de boca a boca, ¿ok? Primero tenemos que abrir la boca y revisar muy bien, moverle la cabeza, ¿sí? A ver si de casualidad no hay algo que le esté provocando esa asfixia, ¿ok? Meter el dedo, a ver si no hay algo ahí, más que mover la cabeza es meter el dedo, así como si fuera un ganchito, y buscar ahí si no hay algo en la garganta, entre la boca. Si no es así, pues entonces respiración de boca. Ya sabes, tapamos la nariz, levantamos, abrimos la boca, y como si se fuera a dar un beso, pero más que un beso es meter aire, como que fueras a inflar un globo, ¿ok? Obviamente sellando la boca de la persona con la tuya y empujar el aire, ¿sí? Y luego las pulsaciones en el esternón, ¿sí? Para promover que los pulmones funcionen y esta persona pueda volver a respirar. Si no respira y no tiene pulso, se inicia la reanimación cardiopulmonar básica, que es la famosísima RCP. ¿Ok? Es parte de lo que vamos a ver. Entonces, acá hay otros conceptos importantes. Nada más se los voy a mencionar, pero son parte de lo que ustedes pueden hacer en su primera actividad, que es el glosario. PCR, DESA, SBB y SBA. ¿Ok? Aquí el RCP, el algoritmo universal. ¿Ok? Aquí se los puse ya como una especie de mapa conceptual, que les recomiendo que igual le presten mucha atención. Y pues bueno, dice posición lateral de la seguridad, esto ya no es importante. Pero ahí, por ejemplo, podemos distinguir si respira, es PLS, y si no respira, es RCP. Son los tipos de protocolo que nosotros seguimos. Si la persona respira, utilizamos el protocolo PLS. ¿Ok? Si la persona no respira, utilizamos RCP. Si ustedes tienen duda de qué son estos conceptos, están en diapositivas anteriores. ¿Ok? Esta es una posición lateral de seguridad. Toda persona inconsciente debe ser colocada en esta postura, perdón, porque con ello se impide que la lengua se bloquee y que estén así como que, o sea, como que les permite la facilidad de respirar en caso de que estén inconscientes, ¿ok? Y reduce el riesgo de que la víctima inhale algún tipo de vómito en el caso de que lo tenga por alguna intoxicación, ¿ok? ¿Cómo es? Para colocar la víctima en posición de recuperación bastará con hacerla rodar, obviamente con el más cariño que se pueda, hacia el reanimador. Por ejemplo, vean, el reanimador es la persona que está de rodillas. Entonces, la persona está acostada y tratamos de ponerla hacia nosotros, que somos los reanimadores, evitando lesionar brazos y piernas y manteniendo bien alineados el tronco y las extremidades. El tronco es, ya saben, toda la espalda, el tórax, el abdomen y las extremidades bien alineadas, o sea, las piernas para allá y los brazos para allá. ¿Ok? Retirar gafas, cualquier objeto voluminoso, cualquier cosa que sea innecesaria y que evite que se pueda hacer un buen RCP en caso de ser necesario. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a suponer que la persona está de espaldas. Entonces, primero, tomamos su brazo, lo colocamos aquí en su pecho y de aquí movemos para que la persona se quede de lado, ¿ok? Con el codo flexionado y la palma de la mano hacia arriba. Haz de cuenta que estamos nosotros acostados así, entonces le ponemos una mano así y así nos volteamos, ¿ok? Se los estoy tratando de explicar lo más gráfico que se pueda, pero la imagen esa los ayuda, ¿ok? Igual pasar el otro brazo por encima del pecho, mantenga el dorso contra la mano de la mejilla más cercana. Eso también ayuda para que cuando la persona se voltee pueda estar así, como si estuviera dormido. Ahí está como debemos colocar la rodilla.
¿sí? Y al final, ¿cómo debe de quedar esta persona? Ahí está. ¿Lo ven? En esa imagen es como debe quedar la persona. Vean cómo está su mano. Uno de sus brazos le está sirviendo como una almohada, como si estuviera dormida. Y ese mismo brazo está recargado sobre el otro brazo para evitar que no se duerma y no haya una mala circulación. Las extremidades de las piernas están perfectamente colocadas, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de lesión. Es como si la persona estuviera dormida. Entonces hagan de cuenta que lo van a adormecer y necesitan ponerlo en esa posición. ¿Ok? Ahí está. Vean cómo están los brazos, vean cómo está su mejilla, vean cómo está la mano que está libre, vean cómo una de las manos le sirve para que la cabeza no esté completamente en el suelo, sino que esté ligeramente levantada, porque eso hace una diferencia para la respiración o el atragantamiento o ahogamiento en caso de que la persona esté intoxicada. Y pues bueno, por el momento esto es todo con respecto a nuestra presentación. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Muy bien. Si ustedes revisan la plataforma, ustedes ya deben de checar que ahí está su primera actividad. La primera actividad es como una especie de glosario de términos, de principios básicos de los primeros auxilios. Todo lo que nosotros ya vimos en esta primera clase. Necesito que ustedes hagan un glosario, obviamente ya saben que de la A a la Z, ¿sí? Y todos son definiciones. Pueden usarlas de las diapositivas, pero yo les recomiendo que busquen más en internet. No quiero copiar y pegar, prefiero que ustedes lo escriban con sus palabras, ¿ok? Y eso para mí vale más. Obviamente cuidando las faltas de ortografía que se van a calificar, el trabajo debe tener una portada y al final debe tener una hoja con las referencias que utilizamos, ¿ok? En la rúbrica ustedes van a ver los lineamientos que va a ser para este 29 de junio, antes de las 12 de la noche. Tienen todo el día para hacer esa tarea y mandármela a mi correo, es algo muy sencillo y les va a valer 10 puntos. Por favor, lo espero y cualquier duda, vamos a estar en contacto vía correo electrónico y plataforma. No se olviden de su asistencia, que es muy importante, por favor. Solo para esta primera clase les voy a dar chance de que, pues bueno, manden su asistencia un poco atrasada, porque pues no sabía, pero ya para la clase siguiente sí requiero que por favor 9 de la mañana y 10 de la mañana. De inicio y de término, por favor. Entonces, sin más por el momento, me despido de ustedes, muchachos. Buen día.